Shalom Abraham, Erev Shabbat Kodesh, Perashat Bereshit. Bienvenidos y bienvenidas. El tiempo de inaugurar un nuevo ciclo en la lectura de la Sagrada Torá, nos invita, por cierto, a redoblar nuestros esfuerzos por, primero y principal, comprender el entorno de lo que la Sagrada Torá nos va a presentar a partir de este Shabbat y los siguientes Shabbatot, que tiene que ver con la condición humana. Tiene que ver con nosotros, tiene que ver con todos aquellos aspectos que rodean, que conforman el escenario esencial, vital, diría, del hombre, de la mujer, y a partir de allí, de un concepto que se irá desarrollando a lo largo de un mundo de altísima complejidad y que se llama familia. Hoy estamos continuando con las enseñanzas realmente impactantes para mí, lo digo desde mi perspectiva personal, de Rav Wolbe. Después de haber estudiado acerca de lo que es el Jinuj, la educación, entramos allí por el primer tercio del mes de septiembre en todo lo que era un apasionante tema llamado Likrat Tafkid, quiere decir frente a la función. El hombre puesto en su función, en su tarea. Y concluimos, obviamente, en un Perek Sheini, por la mitad, en donde en este segundo capítulo, Rav Wolbe nos decía que, tomando en cuenta al ser humano inteligente, el Talmid Jajam, el hombre sabio, sabio porque realiza un esfuerzo natural por crecer en sabiduría, en concepción de mundo y por sobre todas las cosas en poder comprender qué es lo que el mundo le propone a partir de la creación divina. Decía el Rab, recuerdo los últimos párrafos, que en realidad no hay ninguna diferencia si el Talmid Jajam, si el hombre sabio, habrá de ocupar un cargo público o cualquier otro cargo o no. ¿Acaso dice Behiim Uyoshev? ¿Acaso si la persona esa estará sentada Bedalet Amotav en sus 4 amot, en sus 2 metros, que son el espacio privado que nos corresponde a cada uno, con respecto a también a Kadosh Baruj Hu, después de la destrucción del templo? Dice, y si el Talmid Jajam no estaría eventualmente ocupando un cargo, ocupando un lugar de preponderancia a nivel social, dice, no estaría entremezclado, no estaría verdaderamente considerando su lugar entre las criaturas y podría, obviamente, de esta manera también enseñar, también reprender, también enseñar y amonestar, quiere decir, enseñar de su moral a los que vengan hacia su entorno. Por lo el Talmid Jajam, nosotros, los seres humanos en general, el Talmid Jajam en particular, pertenecen al Klal. Entonces, dice la Gemara de Moed Katan, una frase muy, muy bonita, que es que Tzurba Merrabanán de Ika Bemata, cuando el sabio está en una ciudad, Kolmide de Mata, Alei Ramia. Dice, todas las cosas que acontecen en la ciudad sobre él habrán de ser traídas y habrán de ser expuestas. Y la halajá es, desde el punto de vista de Marán en el Shulchan Aruch, Vejitalmid shehigia leora'ah ve'eino more, הרי זה מונע תורה ונותן לקשורות לפני העברי. Dice, un Talmid Jajam, un hombre sabio, o cualquier alumno que llegó a la Ora'á, quiere decir que ha alcanzado uno de los niveles que tiene que ver con la tarea rabínica, que es el primer título que alcanzamos cuando estudiamos los estudios para Rabanut, que se llama Yoré Yoré. Yoré Yoré quiere decir de la palabra moré, de la palabra Ora'á. Quiere decir, el alumno que llegó a la Ora'á, a la enseñanza, y no enseña, eventualmente, dice, esta persona estará evitando o estará mermando la Torah y estará poniendo obstáculos delante de los ciegos. Poner obstáculos delante de los ciegos es decir, gente que por naturaleza
no puede ver, no físicamente, y que necesita de una guía, de una orientación. Y sobre él, obviamente, el Talmid Jajam, el hombre sabio o aquel que aprendió, no puede evitar eventualmente la enseñanza de la Torah. Entonces, decía, esa es la esencia del Talmid Jajam verdadero. Es tener esa doble realidad, como explicaba el autor del Tomer de Borá, que por un lado dice, atiende sus propias necesidades, pero también está atento a la realidad externa. Entonces, nosotros, dice el Rav Wolbe, y este es el último párrafo que estudiamos, el 17 de septiembre, antes de ingresar en la dimensión de las fiestas, Baruch Hashem, nosotros quedamos verdaderamente, estamos asombrados, dice el Rav, sobre los profetas. Dice, los profetas tuvieron la capacidad de poner sus rostros cual roca dura y no les importaba tener que amonestar y llamar la atención y reprender moralmente a reyes y ministros. Y le dijeron a ellos no solamente reprensión moral, sino cosas muy duras. Y es más, profetizaron contra ellos demasiados argumentos que tenían que ver con desgracias que habrían de acontecer en el reinado. Y no tuvieron ningún miedo y no tuvieron ninguna sensación de retracción eventualmente porque tenían que hablar delante de ellos. Y así también encontramos que los hombres de la halajá, los maestros de la halajá en todas las generaciones, establecieron sus psakim. Psak din significa el veredicto desde el punto de vista de la halajá, cómo se debe ser y cómo no. Dice, y todos aquellos mastinim, todos aquellos que podían venir a entorpecer su tarea, no pudieron cambiarles de su opinión. Y este concepto de ser rigurosos en cuanto a su posición y, por otro lado, mantener su postura en forma rígida, dice, ¿de dónde le surge? Tanto a los Nevi'im, a los profetas, como a los Baale Orá, los maestros de la educación, de la enseñanza. Esto es una señal concreta, dice el Rav Wolbe, de lo que es una profecía verdadera y que la Torá no es una Torá que solamente es un texto divino que nosotros lo recibimos y tenemos que estudiarlo, sino que la Torá sagrada es una Torá estrictamente perteneciendo al ámbito celestial y que obviamente cuando esa Torá puede formar parte del ámbito de tu conocimiento, de mi conocimiento, de mi cumplimiento y de mi transmisión, eso me aleja de todo temor y de todo pánico delante de los seres humanos. Y esto hablaba de la condición del ser humano. Entonces dice Rav Wolbe a partir de hoy, y Aemet, dice, y esta es la verdad. No tienes nada en este mundo odiado tanto para un Talmid Jajam como el dejarse anular, itbatlut, quiere decir perder su tiempo frente a las corrientes de los tiempos y a los hombres del mundo, be'ait pashrut be'mile deshmaya. Quiere decir dejarse llevar por los movimientos y por las opiniones y por los pensamientos, ¿no es cierto? Y las corrientes del tiempo que transcurren, porque todo eso sería como itpashrut, quiere decir llegar a un punto de conciliación con respecto a temas que son celestiales y no solamente terrenales. El Talmid Jajam verdadero, hablando del hombre sabio, aquel que quisiéramos eventualmente consultar y poder tener de su semblanza, el hombre sabio verdadero no renuncia de ninguna manera, Baolam, en el mundo, a los temas de la halajá, en los cuales está prohibido renunciar en ellos. Él puede tal vez renunciar a su propio lugar, a su sueldo, a sus honorarios y a su honor también, solamente que no caiga a tierra como ese fino cabello, dice, que no caiga a tierra, ni siquiera un fino cabello, quiere decir lo más delgado y lo más delicado en una alajá pesuká. O sea, es preferible que pierda su trabajo
que renuncie a su trabajo, que renuncie a su sueldo, a su dinero, pero que no deje pisotear ningún veredicto de la halajá. Y claro, el Rab Wolbe nos dice ahora que estamos en la generación de Ikveta de Meshija. Estas son los Ikveta de Meshija. Ikveta son los últimos estertores antes de la llegada del Mashiach. Ikveta viene de la palabra Aikev, y entonces Aikev quiere decir el talón, así como el talón es la última parte de nuestro cuerpo. Así estamos en una época, se llama Ikveta de Meshija, como el talón del Mashiach. Es decir, que estamos en una época, obviamente, en la cual ya la sensación de la proximidad del Mashiach se va dando. Entonces dice, y como dijeron nuestros sabios, que en la generación de Ikveta de Meshija, Chutzpah y Asgi, lo que va a sobresalir, lo que va a estar por encima de todo va a ser, ¿saben qué? La Chutzpah. La Chutzpah es la osadía, el atrevimiento. La persona Hatzufá quiere decir una persona que no tiene vergüenza de nada. Y ese va a ser el patrimonio de Ikveta de Meshija. Dije, Ikara Chutzpah, pero dice, la principal Chutzpah está dirigida con respecto a quién? Aquellos que se aferran a la Torah. ¿Para qué? Para rebajar su estatus, para reducirlos y rebajarlos y humillar su honorabilidad y para hacerlos transitar por un camino extraño y contrario, por supuesto, completamente a la Torah. Y cuán grandes son las pruebas que son sometidas a un rabino, a un rabbi en Israel en estos días, en esta generación. Bejorzot, dice el Rab Wolbe, de todas maneras es imposible desesperarnos de esta generación, desde ya que no. Betakif bedato yatzliach gam kehayom hazeh learim keren haTorah. Y una persona que sienta que su pensamiento y su actitud es una actitud permanente y la puede sostener, tendrá suficientemente éxito también en este día, en estos días tan difíciles, de tanta chutzpah, como decía el Rab, de poder realmente learim, elevar el valor de la Sagrada Torah. Pero por supuesto, no existe ninguna explicación en el mundo para poder aceptar las palabras contrarias a las palabras de la Torah, como para poder tener a cargo o lograr un cargo muy importante, o tal vez para quedarse en el puesto que está. ¿Por qué? Dice la verdad frente a estos días en los cuales también el Estado de Israel moderno o postmoderno se debate también acerca de qué son los factores que se tienen que cambiar a nivel de la Rabanut. Hoy está en discusión el tema de la Rabanut Rashit aquí en Israel. Está en discusión en función de cómo se debería autorizar a 3 rabinos de una ciudad, por ejemplo, a poder manejar un nivel de kashrut particular y que no solamente tengan que tener la kashrut de los Rabanut Rashit, descentralizar el tema del kashrut. Por supuesto que esto alcanza después a todos los que son Batei Din y por supuesto que alcanza desde ya a todo lo que representa también el tema de Giur, el tema de la conversión. Lo que dice Rav Wolbe hace mucho antes de todo, de que vea toda esta realidad de hoy en el ministerio de Sara Datot, del ministro de Relaciones Religiosas, Asuntos Religiosos, su innovación, Ein Efsharut Tishmor a la Torah et Aharatá Barabanut. Entonces dice, si no hay posibilidades de preservar a la Torah en su estado de pureza en la Rabanut, no tiene sentido, no tiene ninguna importancia la Rabanut en general. Y también en esto, dice Rav Wolbe, con una afirmación muy categórica, no existe duda alguna en el mundo. Un Rab en Israel, Hamevile Doret Besorat Aemuná,
aquel que puede ser el portador para esa generación de un anuncio permanente de lo que es la emuná verdadera y demuestra a ellos el Maor Shebatorá y les puede demostrar a la gente la luminosidad de la Sagrada Torá de Barab y Yun Ishmael. Sus palabras van a ser escuchadas. A pesar de toda la crisis y de todo lo que representa este escenario tan particular de nuestros días, ¿no? De la Chutzpah, de todo este escenario donde, bueno, no hay respeto, se ha perdido el respeto, se han perdido muchas cosas, pero el Kabod, como dice Mishlei, Kabod Jajamim Injalu, el Kabod, los sabios habrán de ser los honrados con ese Kabod, y no por una cuestión aquí de, ustedes me estarán comprendiendo, que Rab Volve no está hablando aquí del cabot que hay que darle eventualmente a los rabanim, solamente parándose delante de ellos, etcétera, o no contradiciendo públicamente sus palabras, pero fundamentalmente sí, cabot significa que la persona eventualmente sepa escuchar y sepa saber delante de quién está. Como yo le explicaba a mis alumnos siempre, les digo, yo nunca puedo tutear a los rabanim. Nunca los he tuteado. O sea, pero por una cuestión de que así lo aprendí cuando era pequeño. Y entonces hablo en plural. A muchos no les gusta que se les hable en plural, pero sin embargo es la forma. Mashlomhem y no Mashlomha. Mejor digo que también se diga Mashlomo, Mashlom Kvodo. Quiere decir que hay formas de dirigirse al Rab, eventualmente. Y por supuesto que no estoy hablando de mi caso personal, desde ya que no hablo de ningún caso personal en todo lo que hablo, pero sí estoy diciendo que Rab Shemahal al Kevodó Mahul. Quiere decir, si un Rab ha renunciado a su honorabilidad, Kevodó Mahul. Está aceptada la realidad de que su Kavod está anulado. Dice, este Rab que puede traer a una generación todo el anuncio de una verdadera fe, indicándoles a ellos la luminosidad, la iluminación de la Sagrada Torá, eventualmente, de Barab y un Ishmael. Quiere decir, de Barab y un Ishmael. Entonces, estamos, obviamente que sus palabras sí son escuchadas. Lo veas Canut, no en todo lo que representa las tratativas, el ir y venir, lo vete kifut levat mahzirim etador lemutar. No con autoridad y con rigor se puede hacer volver a la generación el camino del bien, sino que el conductor mismo, el líder mismo, tiene que estar y tiene que estar parado sobre las profundidades de los pensamientos de la Sagrada Torá. Bepanima mistaklim le mala, lo dice entre comillas, con un rostro que mira hacia lo elevado y no precisamente conformarse, no solamente explicar derashot muy lindas, con ejemplos muy bonitos, y todo eso como que queda siempre en la... Dice, no, a veces es importante, el Rabolve dice, y me alegro de leerlo hoy de nuevamente, con panima mistaklim le mano, con un rostro que está mirando hacia arriba, quiere decir con un perfil mucho más elevado de lo que nosotros pensamos. A veces, y esto lo digo con total sinceridad, ayer, por ejemplo, empezamos a estudiar Perashat Shavua con la lectura de otro comentarista, que es un autor muy importante, moderno, el Rab, el Meshech Chochmah. Y por supuesto que el Meshech Chochmah, con todo su caudal filosófico y místico, etcétera, nos dejó una semblanza obviamente no fácil. Sin embargo, bueno, tratamos de transmitirlo para poder entender un poquitito caminos de la interpretación de la Torá que hablan en un nivel de profundidad. Y a mí personalmente lo que me preocupa es el punto de partida de, de a veces de personas, rabanim en este caso, que considerando que la gente que tiene en su comunidad o en su sinagoga son personas que son Baale Batim,
quiere decir personas que no suelen estudiar en profundidad, entonces se conforman con enseñar cosas superficiales. Aparecen agatot, leyendas, derushim, es muy simpático todo eso. Pero a veces estamos, en última instancia, desestimando la capacidad del otro. Yo pienso que siempre a nivel comunitario tenemos que elevar a la gente, no bajarla. Y entonces llevar una propuesta que sea realmente difícil, compleja, y por lo menos tratar de elevarnos junto con las personas. Y ese es un compromiso que hemos asumido desde que estamos en el Bet Midrash, desde ya. Porque no alcanza solamente con los maasim. Yo acepto la sugerencia que se hizo durante el Tikkun de Shana Rabbah, que tengamos a la mano un maasé para poder contar. ¿No? Me parece excelente. Pero tengamos en cuenta también que tenemos que dar un contenido, y un contenido vital, y un contenido profundo. Porque el que está del otro lado, presente o a través del Zoom, es una persona intelectualmente tan grande como yo o como el que viene a enseñar, y por lo tanto tenemos que decirle cosas y transmitirle aspectos que estén también a una altura que le permita a él también elevarse. Lo alman Israel no es huérfano Israel, es una expresión natural de los sabios. Ubri tiene un pacto que está establecido que no se olvidará, no se ha de olvidar la Torah de Israel, Haz Shalom. Y el Talmid Jajam, el sabio, el hombre sabio que está acostumbrado a a aislarse junto con su creador día a día, y seguramente esa persona que se logra unir con su creador tiene algo por seguro, que será Jajam Harashim, Shebeshah Shepoteach Bedivrei Torah, Akol Naasim Kijedeshim. Ese será el sabio de los sordos, porque en el momento que esa persona empieza a hablar de Torah, todos se hacen sordos, mudos, perdón, en este caso. Y entonces, eh, entonces sus palabras serán escuchadas aún cuando exprese su pensamiento de Torah, vean Hagat Klal, en la conducción de todo el klal de Israel. Y allí entonces, cuán hermosas son las palabras de Rabbi Moshe Cordovero, Najo Eder. Dice Rabbi Moshe Cordovero, el Baal, el autor del Tomer de Borá, como estudiamos, de todo el gran conjunto de sabios que estuvieron en Tzfat en la época del Arizal. Dice cuán hermosas son las palabras de Rabbi Moshe Cordovero, que la sabiduría tiene dos aspectos, dos caras. Ahí lo hay, no sería suficiente que esos rostros mismos alguna vez mirasen hacia arriba para recibir la sabiduría y otra vez mirasen hacia abajo para poder influenciar a los demás. En las palabras de el Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, que estudiamos al principio, ¿no? Lo repito, por lo menos para quien no lo escuchó. Beiné la Jochmash Nefanim, decía Rabbi Moshe Cordovero en su Tomer de Borá, he aquí que la sabiduría tiene dos aspectos, dos caras. Una cara superior que se dirige a la corona, como ayer estudiábamos con el Rab, el Meshech Jochma, el Rabino Meir Simcha Cohen de Dvinsk. Un rostro que se dirige hacia arriba, hacia la corona, y esos rostros que se miran hacia abajo, si no, dice, Be'eno Tama Panim Mistaktiv de Mat. Pero esos rostros que miran para arriba no son los que miran para abajo, sino que reciben desde lo supremo. El segundo aspecto, el segundo rostro, la segunda cara, es el inferior. Se dirige hacia abajo de Ashgiach para poder supervisar, ver, para poder entender a partir de la sefirá, de la emanación divina, que se va extendiendo en su sabiduría hacia ellos. Así, y el Adam Shenepanim. Así nosotros también, los seres humanos, decía Rabbi Moshe Cordovero, tenemos un rostro dual, o por lo menos dos rostros. Un rostro es es la forma de aislarse junto con su creador, que es una de las tareas que fueron la naturaleza del Baal Shem Tov, ¿cierto? Para poder
¿Para qué se debe aislar? Para poder agregar a la sabiduría y poder corregir. La segunda es enseñar a los seres humanos aquella sabiduría que Kadosh Baruj Hu le ha dado a él plenamente. Y así como la sabiduría, Mashpa'at y la sefirá, influye sobre el atributo, Usfirá, que a cada atributo y atributo, de acuerdo a su nivel y de acuerdo a su necesidad, así habrá de influenciar en toda persona, en todo nivel, donde él pueda, obviamente, sobrellevarlo y portarlo, y lo que le es apropiado a él para sus necesidades. Beishmor, Milatet Yoter Misheur Shekona Mishpat. Y debe cuidarse de no dar más allá del límite de lo que se le da a cada persona influenciada. Estos son los dos rostros que hablaba Rabbi Moshe Cordovero en nuestro primer shiur hacia un cargo, hacia la tarea en un cargo. Por lo tanto, dice, de las palabras de Moshe Cordovero, de Zatzal, aprendemos que para eso necesitamos dos caras por separado, porque existen dos tipos de tareas separadas de ella. Un lado es Kabbalat HaJochma Be'ashpata. Uno es recibir la Jochma y su influencia, lo que vamos a poder transmitir a partir de ella. Lo que un Talmid Jajam logra recibir en horas de su aislamiento junto con su creador y su Torah, no lo puede y no está autorizado a dar adelante en la misma manera y en la misma profundidad de acuerdo a cómo él lo recibió las cosas. Abodaja Dashai. El Talmid Jajam tiene que enfrentar una nueva tarea y mucho mayor que la anterior. Tiene que estar ahora, detenerse al Tzarje, a Mushpa'im Be'al. Tiene que tratar de mantenerse y de entender acerca de las necesidades de aquellos que han recibido esa enseñanza y su naturaleza. Y tratar de ir adecuando sus palabras a partir de las cuales él influye sobre ellos para que no sean ni demasiado altas, pero tampoco demasiado bajas. Y que siempre haya en ellas, en la Torá, en la medida de esta, se lleve cojole, a partir de estas palabras, que tenga el hombre, el Talmid Jajam, el que enseña, el que mueve a la gente, el que educa, la posibilidad de hacer que la generación vuelva hacia el bien. Decía David en su libro de Teilim 89, Olam, Gesed y Bané. Este mundo será construido a partir de una cosmovisión, dice David Amelech, que se llama Gesed. Los sabios son Banaim, habíamos estudiado, tal cual lo dice la Gemara de Shabbat, son constructores. Altikre Banai Gela Bonai, no leas tus hijos, sino tus constructores, que se ocupan, obviamente, en la construcción de este mundo, del mundo en el cual viven todos los días de su vida. Y como es así, toda su ocupación, eventualmente, de la ocupación de los sabios, está centrada fundamentalmente en el Gesed, en la bondad, porque solamente este mundo puede construirse a partir del Gesed. Quiere decir que aquello que representa lo que yo puedo dar de mí, con esta cruz le mala, así como el rostro que miraba para arriba, decía Rabbi Moshe Cordovero, hay un rostro que mira para abajo, toda esa mirada hacia abajo, para ver qué y cómo lograr dar de mi positiva influencia, es una tarea importante, impactante, enorme de Gesed. Todo lo que un Talmid Jajam, todo lo que un sabio hace con el resto de la gente, con el Kelal, todo debe tener la tendencia, todo, de Gesed, hacia la bondad irrestricta. Kol davar Torah, cada palabra, cada enseñanza de Torah, Kol Tojaja, cada nu, cada reprensión, cada llamado de atención, cada consejo, y afilu Kol Sihat Julin, cualquier conversación, no necesariamente que sea una conversación de Torah, Sihat Julin se llama, dice todo esto, dice Kol Peulá Bejol Más,
cada acción y cada actividad y cada acción que va a actuar sobre el grupo a ser influenciado, cómo se debe acercar a ellos, cómo se va a acercar para influenciar a ese grupo, ve a Ahavá Rabá, con un amor pretérito y enorme para la comunidad y para todo el individuo. Una razón az y con una voluntad obviamente sumamente intensa, ligmol gesed in kol echad ve'echad mehem, de poder hacer esa bondad como parte de su tarea para con cada uno y uno de los que están allí presentes. Muy bien, y esto es obviamente otro de los parajes y otro de los pasajes acerca de quién es el Talmid Jajam. Por un lado encuentra su tiempo, pero por un lado encuentra el tiempo de brindarse a los demás. Y todo tiene que transcurrir bajo un rótulo esencial que es la bondad. Beyesh dice, y también están aquellos que necesitan hablar a veces cosas muy duras, muy elocuentes. Las necesidades a veces del tiempo y de circunstancias de la persona hacen que lo lleven a hablar o nos lleven a hablar de forma muy categórica. Eso no es enojo, dice Rav Wolbe. A veces no hay escape, no hay forma de escaparnos. No estamos en condiciones de poder criticar cosas que no se deben hacer. Sin embargo, una persona grande sabe alimentar sus palabras con palabras de ética, de justicia, a tal punto que en el Bemetex Fatay lo tiene que hacer con un lenguaje demasiado placentero, dulce, digamos, dice Rab, Bemetex Fatay, con esos labios dulces, logrará eventualmente o dará suficiente sabiduría, de manera tal que tendrá suficiente sabiduría de romper todas las mejichot, todas las separaciones, que son las separaciones de el oponerme a lo que está diciendo, la alevosía con respecto a lo que el Rab está diciendo, y que la gente obviamente tira todo por la borda. Klal Gadol, y a partir de allí dice el Rab, existe una regla de oro, en este caso muy importante. Gam teviot chazakot meot, también las demandas fuertes, en este caso exigentes, si nacen de un makor, si nacen de una fuente de bondad y están acompañadas de bondad, son recibidas por el corazón del escucha, de quien está escuchándolo. Veiné maaserra. Y aquí una acción, dice, cuando una acción contundente. Cuando nuestro maestro, el Gaón Rabbi Israel Salanter, de Herzliya Libraja, tenía que advertir a alguien y amonestar a alguien, ante todo, allá Makdim Matanar a Tojaja, anticipaba un regalo a la Tojaja, a la reprensión. Por supuesto, en Tarizamar no se debe decir, Shemujía Hayab Leit Konen Tojajto. La persona que va a demostrar que el otro está equivocado se tiene que preparar para su reprimenda. Y tiene que pensar para sus adentros un tiempo prolongado, cómo, cuándo y de qué manera se diría lo que él está considerando, lo que él quiere decir. Con qué estilo, con qué forma debería decirlo, y también con qué expresión de su rostro debería decirlo. Si tiene que decirlo con un rostro furioso, o con palabras realmente, o con un rostro serio, otra vez con una sonrisa. Todo eso juega. Por eso, Rod Volve, dándonos esta lección en la Academia del Vivir, dice algo muy simple, pero muy complejo. La regla general de las cosas. Kol sod ha'ashpa'a de Yesodahu Gesed. Todo el oculto secreto y designio de esa influencia y su fundamento es eventualmente el Gesed, es la bondad.
El Gesed, la bondad, no se separa, no se reparte en Ruhaniut de Gashmiut. El Gesed no es por un lado espiritual o por otro lado material. Y todo aquel que incrementa en hacer bien con las criaturas, él es el dueño de ese mundo. Uhu Baal Ashpa'a, ese mundo de relaciones y de influencia. Por lo tanto, todo aquel que logra hacer el bien con las criaturas, esa es la persona que puede lograr esa influencia positiva. Y esto es el atributo de Abraham Avinu, alaba Shalom, que plantó un árbol, Eshel, en Beersheba, e hizo Gesed, hizo toda una tarea de bondad con respecto a todos los habitantes del mundo. Y por lo tanto, a partir de eso, cuando los habitantes del mundo estaban bajo su tutela, y Kri Echem Hashem, Tefi Kol Beria, dio a conocer el nombre de Hashem delante de cada criatura. Be'ein Maaseh Gesed, Bibhinat Min Hasidut, Etzel Manig Abba Pikoach HaTorah. Dice, y no tenemos sino que el Maaseh Gesed, la obra de bondad, desde el punto de vista de una tradición del Hasidut, quiere decir de ser una buena persona, pero un manig, Abba Mikoach Torah, pero cuando el líder viene porque tiene sobre sí la responsabilidad de la Torah, solamente que Sheyodim Bidegiato de Tzibur, Talmidab o en Sheikeilato. Nada más que la gente eventualmente no pueden comprender su preocupación por ya sea el grupo de sus alumnos o los hombres de su comunidad, y así como está verdaderamente sobre él la obligación de preocuparse por sus necesidades espirituales, también él tiene la obligación de preocuparse por sus necesidades materiales, ya sea para la parnasá de esta gente, ya sea para la curación de esta gente, un Moshe Rabbeinu, la vaya lo y esto se aprende de Moshe Rabbeinu. Otra vez volviendo a uno de los ejemplos concretos, donde se preocupó, Me'ain li basar latet b'chol ha'am hazeh, cuando todo el mundo pidió basar, ¿se acuerdan? Que no querían comer carne, estaban cansados, ya recordaban a Egipto, vaya, si la podían comer la carne allí. Entonces, en ese momento, Moshe Rabbeinu, cuando Kadosh Baruj Hu les dice que les va a dar un mes completo de comer, Moshe Rabbeinu le pregunta a Kadosh Baruj Hu con ingenuidad, Me'ain li basar latet b'chol ha'am hazeh. ¿De dónde tengo yo tanta carne para darle de comer durante un mes a este pueblo? Moshe Rabbeinu interpela a la creación. Hebe Omer, ki ra'a et atzmo mechuyab lidok lekar. O sea que Moshe Rabbeinu, cuando Kadosh Baruj Hu dijo que les iba a dar, se sintió Moshe Rabbeinu obligado también, o sintió que la obligación dependía también de él. Él era quien tenía que eventualmente dar, alimentar al pueblo de Israel. Hoy Baboy le manig, dice, pobre de aquel conductor, Amahazik Tatzmo Rak le Menael Ruhani, que se considera a sí mismo, o se pasa por ser sí mismo, como un Menael Ruhani, como un director espiritual. Claro, él está por sobre todas las cosas. En mi tafkido, en su tarea no depende de ayudar a su alumno y a su comunidad, satisfaciendo sus necesidades corporales. Y ya nos enseñó el anciano, Rabbeinu Gaón Rabbi Israel Salanter, quiere decir el abuelo del Rabbi Israel de Salanter. Explicó el rabino de Salanter que la materialidad del Zulat, del prójimo, es mi Ruhaniyut, es mi espiritualidad. Vuestra materialidad es mi espiritualidad, dice el rabino Israel de Salanter, el abuelo del rabino de Salanter. Y esto no es menor. Dice, aquí están entonces planteadas los extremos del camino para el manhig, para el conductor, el líder, y para el mashpia, para aquel que puede dar o transmitir de su influencia. Ahora, ¿de dónde habrá de abrevar
el encargado sobre la comunidad, todos los caminos estos para la conducción de la comunidad. No tenemos sino una sola fuente, y son los 13 Midot Arrajamim. Las 13 Midot Arrajamim, los 13 principios o los 13 atributos de la compasión y la piedad divina, que a partir de los cuales Akadosh Baruj Hu conduce a su mundo, y de ellos nosotros debemos aprender como para poder conducir nuestro mundo. Y esta es la verdad. Todos los caminos de conducta del líder con su comunidad son un tratado extensísimo de los detalles de las mitzvot que representan de Alachta Bidrajab. Y habrás de encaminarte en sus caminos. Mina Nimna, no podemos dejar de escribir en estos capítulos pequeños, inclusive Rashi Prakim, algo que sea como una guía para este tratado, para este escenario. Y Begam Ach Barra, que solamente cuando un gran sabio, como fue nuestro maestro, Rabbi Israel de Salanter, Nojo Eden, podía enseñarnos esta masejet en profundidad y a lo ancho de nuestras vidas. Ano, en la novela Lermoskan Kolot Klal Gadol Ejad. Lo que nosotros nos queda por hacer, dice Rapolve, es insinuar aquí, dejar una alegoría de una regla muy importante. La mayor parte de los 13 atributos de la compasión de Dios se relacionan, se vinculan, están dirigidos ¿a quién? Al hombre pecador. Me Hashem, Hasheni, Sheu, Hashem. ¿Se acuerdan que los 13 atributos dice Hashem, Hashem? 2 veces, no una sola vez. Dice, el segundo nombre de Dios es Hashem, Aharei Sheyachata Adam. Se refiere a Dios que está también después de que el hombre hubo pecado. Quiere decir, el hecho que diga Hashem, Hashem es el primer Hashem, el primer nombre de Dios, yo soy Dios antes de que el hombre peque. El segundo Hashem es yo soy Dios, el mismo, después de que el hombre haya pecado y se encamine hacia la Teshuvah. Y hasta no sea bomba fecha vejata'a, que hasta que el Kadosh Baruj Hu no sea abón, quiere decir que carga él con nuestro abón, que son nuestras transgresiones alevosas, con intención, preterintencionales. Bafella, dijimos que el fecha es la actitud más negativa, porque no es una acción mala, es un pensamiento permanentemente negativo. Bejata'a, el het, es la condición de un pecado involuntario, no intencional. Kadosh Baruj Hu, dice Revolve, nos dicen las midot de Kadosh Baruj Hu, Sobel et olamot, soporta a este mundo. Usobel Hataim, soporta nuestros pecados, e inclusive influencia con todo su bien para la vida y para la bondad al pecador, y sabe, y ese hombre sabe que esa persona utiliza todo lo que se ha influenciado sobre él para rebelarse con B larga contra Dios. Eso se llama Geburat Geburta. Eso se llama el poder de su fuerza. Akadosh Baruj Hu Soné Ra. Tenemos que saber que Akadosh Baruj Hu odia el mal. El Kana, no obed al midatol y mejor la bodat elilim, benoten lev leipara. Dice Rashi. Entonces, en Perashat Yitro, el Kana, que Dios es un Dios celoso, que significa no obed al midatol. Dice que Akadosh Baruj Hu no transgrede de su lugar para perdonar sobre abodat elilim, sobre todo lo que representa la idolatría. Benoten leble y para, y por supuesto que presta atención para poder después, ¿no? Saber a quién inculpar acerca de esa conducta. Wejolzot, Amarta, acerca de Berot de Leshon Yahid, dice, así todo, los 10 mandamientos fueron dichos en un lenguaje
singular. ¿Por qué singular? Anoji Hashem me lo queja. Lo y eleja no tendrás para ti. Shamor, Zahor, Etioma Shabbat, Kabet, Etadija, Betimeja. Honra. Lotin Zah, no matarás. Lotin Ab, no cometerás adulterio, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso fue dicho en singular, como ustedes pueden verlo. La Shon Yahid. ¿Por qué? Litem Pitchon Pele Moshe, la Metza Negoria B'Maaseh. Akadosh Baruj Hu ya estaba evaluando el hecho de que Moshe Rabenu habría de venir ante el Todopoderoso para pedir una defensoría del pueblo de Israel después del Maaseh. Lo la em tzidita, pero yela gem Elohim acherim, era li de Bali. Moshe Rabenu ya estaba argumentando su defensa y decir, a Kadosh Baruj Hu, no a ellos le dijiste, no tengan para vosotros otros dioses, lo yeleja Elohim acherim. Tú me lo dijiste a mí, dice Moshe Rabenu, a mí solo me lo dijiste. Ese es el hombre. Caná besonejet mize. Por un lado, Akadosh Baruj Hu es celoso y odia la transgresión. Da lugar también a Akadosh Baruj Hu a que podamos enseñar sanegoría, quiere decir defensoría, por otro lado. Y así es como Akadosh Baruj Hu dirige su mundo. Es impactante y es verdaderamente hermoso el comentario. Daibe Arazo alcanza con esta puesta en escena. Kama al manhig be Israel y Tazer Sabrano. ¿Cuánto debe el líder en Israel de munirse, de armarse de paciencia, para que pueda soportar, tolerar, sobel a la comunidad con todas las transgresiones que hacen dentro de sí? Shema dice, tal vez tú puedas decir, tomar Sheye Adish Klape Averot. Podríamos decir que pueda ser indiferente, apático con respecto a las transgresiones. Hasmi Lesky dice que ni se nos ocurra mencionarlo. El verdadero manhik, el verdadero líder es cada cosa mala que se haya hecho, afilu, inclusive una haverá, una transgresión al minhag yehudí, sobre una costumbre judía. Doker o toque mahat de basarajai. Eso lo habrá de pinchar a él como una aguja en un cuerpo que está lacerado, está muy herido. Beinojas al kebodó. Y tampoco el Talmid Jajam dice, es un hombre que ante todo y por sobre todo no se preocupa por su honorabilidad, porque todo lo que se hace mal, inclusive una averá, una transgresión sobre un minhag judío, sobre una costumbre, ni siquiera una halajá, esa realidad lo subleva a él como si tuviera enclavada una aguja en su carne, en su cuerpo, que está herido. Y por lo tanto, el Talmid Jajam, el líder, odia toda transgresión y toda tergiversación. Y con un desarrollo mamás de Mesirut Nefesh, de una entrega total, él intenta corregir, intenta amonestar, demostrar que se está mal, sin tener en cuenta su propia honorabilidad. Y después de todo eso, se sobrelleva al pueblo, a la comunidad y los ama. Y su compasión y su piedad, Kovshimet Kaaso Amiti, terminan reduciendo, por supuesto, su verdadero enojo, que el enojo de él es un enojo, por cierto, justificado, de manera tal, de manera tal que tal vez se pueda abrir en él, se pueda despertar en él su kas, quiere decir su enojo, y cada vez que ese enojo que es destructivo, Umaskil Lekolel Gal Shel Rajamim Amtetad. Así todo, frente a esa coyuntura, el Talmid Jajam, el líder de la comunidad, tiene que tratar de poner ante todo y por sobre todas las cosas un gal de Rajamim, una ola comprensiva,
de piedad sobre sus atributos y sus defectos también. Como ser nafshol etaken. Esa persona está completamente entregada a sí misma para poder corregir. De Sobel ala. Y también sufre. Metir de oed. Pero no solamente sufre, sino que también optimiza el recurso del otro y también lo ama. Y cuán vitales son las palabras estas para todo educador, dice Rabolve, para que no se quite de encima el yugo de tener que llevar el yugo de su alumno, porque he visto en mi alumno que tiene malas actitudes o que tiene transgresiones muy graves. Beshum panim ba'olam. Dice Rabolve, no, tu misión no es quitarte el yugo de tu alumno que esté equivocado. Y el galguérimo, tendré que ir con él, caminar con él, envolverme con él. Y al tikunun, sabiendo cómo encontrar el camino a partir del cual ese alumno pueda volver a su camino corregible. No vale olam, pero jamás no, no vaya yo a despertar sobre mí, sobre mi alumno, esa impresión, como que el Rab ya se lo sacó de encima y no quiere saber más nada de él. Mi idea, y Blahu, ¿quién sabe si no él, Amejaneh Hatzmo, el educador por naturaleza? Raúl Shebor hoy es hijo Tobelo y eso tal vez sería mejor que Kadosh Baruj Hu lo arroje a él y que no lo soporte más, porque el efecto es del menor que necesita al mayor. Uholzot, Hareu Soblo, dice, a pesar de eso, dice, todavía lo soporta, lo tolera, perdón, y le da vida, Vegenia C. U. Im Talmidose. Y así debe ser la persona con este alumno, dice el Rabolver. Y aquí finaliza esta tercera parte. La tercera parte no, el tercer capítulo eventualmente, que va a empezar solamente después de un bloque más. Muy bien, hasta aquí hemos llegado en el día de hoy acerca de estas funciones impactantes de lo que representa eventualmente el hombre y lo que representa el sentido conductivo en el hombre. Creo que Rabolve nos da una gran lección, que es cómo asumir cada lugar, cada puesto, cada tarea, y sin desesperar. Por supuesto que cuando analizamos la realidad de Moshe Rabbeinu en el desierto, esos aspectos los hemos visto. No hubo grandes desesperaciones de Moshe Rabbeinu, pero sí hubo mucha tolerancia. Y por eso estudiábamos en Bezota Berajá, lo cambia Israel que Moshe otro. No se levantó en Israel como Moshe otro profeta. Y no se levantó otro profeta porque aún en su muerte, Moshe Rabbeinu nos siguió enseñando. Nos siguió enseñando, diciéndonos que bueno, que no todo en la vida se puede conseguir. Abraham ABR quiso pasar a ver la tierra, le dijo Rablaj. Quiere decir que hay también otros niveles de comprensión en la gran tarea que ha desarrollado Moshe Rabbeinu, como el patrimonio o tal vez el liderazgo natural del pueblo de Israel. Muy bien, seguiremos entonces con este capítulo acerca del Ikrat Tafkid, que es el que nos lleva a nosotros bueno, a ubicarnos eventualmente cada uno en nuestro lugar y que tengamos un Shabbat Shalom ante todo y por sobre todo. Gracias por acompañarnos. ¿Sí? Muchas gracias.